En esta segunda parte del programa, Enrique Yo Camino a la Santidad, los invito a escuchar una nota que le realizaron a la hija del venerable Enrique, a Sara Yo, una nota que fue realizada por también nuestro programa de radio, Cuéntame tu historia, con Isabela Orellana. Los dejo para que se deleiten con esta nota porque realmente no tiene ningún desperdicio, es hermosa. Desde Caracas, Venezuela. Demos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos en torno al Evangelio. Muy bonito que estemos conectados hoy desde diferentes lugares y hoy vamos a hablar de la importancia de seguir adelante, de no rendirnos nunca y de amar hasta el extremo, inspirados en un testimonio de santidad, el testimonio de santidad de don Enrique Yo. Él es el empresario argentino y padre de familia, cuya causa de canonización está ya en proceso y abierta para el mundo entero. Y hoy, una vez más, contamos con la grata compañía de una de sus hijas, Sara Yo de Crito. Ella, desde Argentina, gustosamente ha cedido su tiempo, su espacio y todo su amor para compartir las experiencias en torno a esas vivencias con su papá. Bienvenida, Sara. Un fuerte abrazo. Ay, muchísimas gracias, Isabela. Qué alegría que me da que estas invitaciones, y además aprovecho para felicitar a todo el equipo de María Evangelizadora Radio, que es una tarea tan importante esta de difundir todo lo que sea, inspirar a la gente para que sepa que la santidad es posible, que es accesible y que todos estamos llamados a la santidad. Y bueno, con estos testimonios concretos es como que se puede entender más cuál es el camino, ¿no? Y así que los felicito de todo corazón por todo lo que están haciendo desde hace tanto tiempo, a todos. Gracias, y recibimos con mucho amor ese saludo tan cariñoso, y la verdad es que detrás de esta y todas las transmisiones hay un gran equipo que trabaja con mucho amor, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque verdaderamente no nos salvamos solos. Y esta transmisión desde diferentes lugares es también un signo visible de la presencia de Dios. Aquí en este espacio nos ha acompañado no solamente Sara, sino también las nietas de don Enrique, María Elena Crito y Sarita, y han sido unos programas de mucho provecho espiritual. Así que vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo que dirija el curso de esta transmisión, porque ya sabemos que todo esto es para mayor gloria de Dios y conversión. Y vamos a pedirle también a María, Reina de la Paz, que se haga presente, que nos arrope, y que así como aquel día en el que ella intercedió en Caná, en medio de una boda, en medio de una situación pues cotidiana, en medio de un ambiente social, pues también que ella se haga presente e interceda por todas nuestras necesidades materiales, familiares, culturales, familiares, y también las necesidades de nuestra patria, para que podamos seguir adelante y no rendirnos nunca, siendo testigos fieles del Evangelio en medio de las situaciones que nos toca vivir, a ejemplo de Enrique Yo, cuya vida vamos a volver a reseñar hoy. Sí, es cierto. Él, muy jovencito, se escribía cartas con su novia. Él era marino, estaba embarcado, y gracias a eso es como oírlos conversar las cosas que hablaban entre dos jóvenes novios de 20 a 22 años, que se casaron a los 22 años y pico. Y bueno, y él se nota que tuvo una inspiración muy grande, tipo a los 19 años, con algo que leyó, y le planteaba a mamá que tenían que ser santos. Y a mamá por ahí, ella contaba que le daba un poco de dudas, porque en ese momento ser santos era solamente para los religiosos, las religiosas, los sacerdotes. Y entonces ella contaba que le decía, ¿pero vos querés sacerdote o querés casarte? No, 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 no. Quería ser esposo, como San José, que fue esposo, guardián de una familia que fue elegido como el mejor esposo del patrono de toda la tierra, y aunque nunca habló, nunca sabemos nada que habló, pero bueno, papá quería ser esposo
y quería tener una familia, construir una familia. Y bueno, y mamá también quería construir una familia porque ambos habían perdido a sus mamás muy chicos por la gripe española, por una epidemia, ni más ni menos. Así que las epidemias, hay que, por suerte ya está pasando esta, pero bueno. Y yo pienso que mi papá tenía muy claro lo de la importancia de su rol de esposo, además de padre de familia, porque eso es lo que me gustaría plantear. Me dice, vos siempre hablás como hija, hablás como de tu experiencia de hija, pero no hablas mucho de cómo era tu papá con tu mamá, cómo era esposo. Y yo de inmediato me acordé de mi abuelo, el papá de mi papá, que siempre hacía bromas, era muy ocurrente, muy alegre, y decía, yo fui un padre soltero, así que nada de esposo, porque el esposo parece que es como una esposa como un esposo de los policías que ponen esposas a los presos, ¿no? Él siempre estaba haciendo bromas y creo que eso lo debe haber incidido en la mente de mi papá, porque él tenía muy claro que quería construir un hogar, que para eso era importantísimo para él, porque no lo había tenido mucho, porque le había faltado a la mamá, y muy buen esposo. Y no era fácil, porque mamá, al haber perdido a su madre, después dice que sufrió mucho cuando perdió a su abuelita, que ella vivía con su abuelita, y eso la marcó muchísimo. Eso fue a los 13 años, y dice que desde que se murió su abuelita, cada tanto tenía como una depresión fuerte, y en ese momento no había las herramientas que hay ahora, así terapéuticas, de pastillitas o de psicólogos. Entonces mi papá le hablaba y la sacaba. Yo me acuerdo que a nosotros nos decía, mamá está engripada, y bueno, y yo con la perspectiva del tiempo, de todos estos años, me doy cuenta, no estaba engripada, estaría depresiva. Y bueno, o sea, la paciencia de papá, y bueno, mi mamá siempre decía, Enrique me sacaba del pozo. Sí, entonces, no sé qué opinarán los médicos de eso, porque no es muy profesional que digamos, pero, o sea, no era un matrimonio fácil. Bueno, las novelitas rosas no existen, se pueden decir, pero papá tenía problemas, todo el mundo tiene problemas, o sea que no se puede decir que tenía la alfombra rosa de la novelita rosa y todo fácil. No, él le daba mucha importancia a su rol, amaba a su rol, y bueno, y este verano un sacerdote nos dice, por favor, cuando hables, habla de la importancia de eso de ser esposo, porque las encuestas dan que la gente joven no quiere ser esposo, y las chicas tampoco, ese feminismo mal entendido que hay. Es un ataque a la familia, se puede decir, un ataque, porque el egoísmo lleva a un callejón sin salida, se puede decir. En cambio, la vida de familia hay que construirla, es algo positivo. Y bueno, después cuando quiere ser padre ya pasó la hora biológica, y bueno, tienen que gastar fortunas en estos laboratorios in vitro, cosas raras así. Entonces me dice, por favor, insistí en ese amor que tenía tu papá por el hogar cristiano, por la vida de familia, porque mucha gente dice, bueno, mucho mejor estoy sin chicos, porque el chico corre, va, viene. Bueno, después tienen perros, ¿no? Que también, qué sé yo, pero a mí me encantó cuando me lo dijeron, porque de golpe se me hizo una luz. Yo nunca hablé de mi papá como esposo, siempre hablé como padre, como mi papá, que era mi papá, que todo el cariño que tenía, la alegría, nunca lo vi enojado. Bueno, más 3 veces me retó, porque siempre preguntan, ¿cómo te retaba? ¿Sí? Entonces eso a la gente le divierte mucho, porque los padres siempre estamos corrigiendo a los hijos, a los nietos no, a los hijos sí, es una ley de la vida, ¿no? Que bañate, que lavate, que ordená, que estudiá, no, es así. Pero mi papá lo decía de muy buen modo, y así que yo todo eso he hablado bastante de mi papá como padre de familia, pero no de esposo, que desde ahora, desde mi situación, me doy cuenta que era un esposo perfecto. Por lo pronto, ni yo ni mis hermanos los vimos discutir.
y es imposible que un matrimonio no discuta porque tiene que decir, salimos a las 9 de la mañana, a las 9:30, hay que consensuar hasta las más pavaditas. A nosotros nos parecía que los dos era como que estaban no sé, ni se nos pasaba por la cabeza que no estuvieran de acuerdo. Pero eso lo tenían que haber hablado antes, porque yo sé que somos seres humanos, es imposible estar de acuerdo en todo, generalmente hasta los más íntimos amigos, uno dice A, el otro dice B, somos seres humanos, no somos de plástico. Así que eso es impresionante, ¿no? Y lo que más también me impacta era cómo valoraba a él a todo esto relacionado con la familia. Quizá como no lo había tenido de chico, buscó mucho santificarse y ser muy feliz en su familia. Mamá decía que a él no le interesaba ni si le invitaban a andar a un barco, había sido marino, no iba porque no podía ir con sus hijos. Que si lo invitaban a esto otro, decía no, que ya tenía un compromiso, que era cenar con sus hijos. Él lo que más disfrutaba de la vida era eso. Y yo lo entiendo porque, bueno, ahora a esta altura que ya soy abuela, también me doy cuenta que lo único que me gusta es estar con mis hijos, mis nietos, como no se me daría la loca de no sé, ni ganas tendría de ir a esquiar, ni de nada, ¿no? Pero lo raro es que una persona joven tenga esos valores tan pensados y tan así intensamente deseados. Él deseaba ser santo y deseaba ser santo en una familia. Estamos hablando hace muchos años, hace casi 70 años. Y por suerte lo puso por escrito porque por ahí si no nos hubiéramos enterado. Lo decía mamá lo repetía, pero no es lo mismo que ver la carta, que gracias a las cuarentenas, mi hija Sarita y bueno, otra sobrina, y bueno, yo también la estuve ayudando un poquito, se tipearon todas y ahí es impresionante como ahí se lo conoce más. Ahora las cartas ya no existen más, pero así que estamos muy, muy contentos con ese aspecto, porque sin esa cuarentena no hubiéramos tenido tiempo, porque lleva mucho tiempo transcribir cartas, lleva mucho tiempo, así que estamos muy felices de haberlo, que sobre todo Sarita fue la que hizo el 90% del trabajo, se puede decir, ¿no? Así que bueno, no sé si estoy diciendo, que siempre hablo yo como... Así que bueno, eso es lo que quería marcar hoy, que me dijeron, por favor, marcá, porque los chicos ahora tienen otro sueño y no desean ser así como esposos. Hay que subrayar que la belleza de la familia, la belleza de convivir, todo eso, y que se puede ser santo, no solamente esa idea antigua de que solamente eran santos las religiosas y los sacerdotes, los obispos. No, eso estamos todos llamados a la santidad y bueno, eso quería marcar. Sí. Bueno, Sara, y nos sentimos muy contentos con esa exposición tuya y bueno, voy a tratar de resaltar varias cosas. Aquí tuvimos la oportunidad de compartir con Sarita, la nieta de Enrique Shoy, la hija de Sara, y ella nos comentó sobre esa historia de amor entre sus abuelos y nos habló de ese trabajo tan minucioso que se estaba llevando adelante en torno a las cartas que se escribían los dos. Y muy lindo, porque justamente es lo que tú dices, pareciera que eso estuviese como pasado de moda, y no. Y yo creo que por eso es que cuando me presentaron esa causa de santidad, la abracé, porque a veces uno en medio del contexto social uno se siente como extraño, ¿no? Y no, con mucho orgullo hay que hablar del matrimonio, con mucho orgullo hay que evangelizar en torno al amor dentro de la familia y hacer de nuestros hogares ese lugar donde todo el mundo quiere regresar. Luego de cada faena, luego del día ajetreado, regresamos a la casa, respiramos, nos abrazamos y seguimos adelante en medio de las dificultades. Qué lindo, ¿no? Pero hay algo que quiero yo resaltar de toda tu disertación con la que iniciaste, y es cómo la experiencia de dolor de Enrique Shaw y de Cecilia, que no dijiste el nombre de tu mamá, porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y Cecilia está detrás de todo esto, no la podemos dejar a un lado. Entonces vemos cómo una experiencia de dolor de ellos dos
vivida en la infancia se convirtió en una oportunidad de santificación. Qué bonito, porque a veces el ser humano se queda en la queja, en lo que no tiene, en lo que no puede ser. No, habían perdido ambos a sus madres y entonces a partir de allí pues decidieron unir ese dolor y convertir esas espinas en rosas. Un testimonio precioso, un testimonio que debe ser replicado, pero a los cuatro vientos, porque necesitamos seguir evangelizando en torno a la importancia de la familia. Necesitamos seguir evangelizando en torno a esta santidad para los laicos. Y es un testimonio que verdaderamente llega a los laicos. Tú contaste, bueno, varias cosas de su relación, contaste, pero a mí también me gustaría escuchar esa parte difícil para ellos y cómo la enfrentaron, porque entiendo que Enrique tuvo que viajar. Fíjate cómo contaste que Enrique fue contención para tu mamá. Todo eso es muy interesante. Y ver cómo ellos también, cuando nosotros vemos esos videos en la playa y todos sonriendo, bueno, qué bonito, pero también hay una experiencia de cruz, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia de cruz entre ellos dos? Porque entiendo que Enrique tenía que viajar mucho por todas sus responsabilidades. ¿Cómo sucedió eso? Hoy en día que la gente inicia el noviazgo y bueno, se acabó y no hay compromiso y bueno, y se casan y bueno, si me divorcio, me divorcio. No, no, no. Aquí había un compromiso desde el inicio. ¿Cómo fueron llevando ellos esos pasos? Y bueno, con mucha fe en la providencia, porque tuvieron, se puede decir, cuando uno empieza a ver la cantidad de problemas por los que atravesaron, es increíble. Por ejemplo, en las cartas, está atrás, está la Segunda Guerra Mundial, como que tenía miedo de que le hundan el barco y todo eso. No, él no lo ponía, pero ella sí ponía sus temores y esas cosas así. Después tuve una hermana que nació con un problema de congénito de aorta y bueno, todo lo que tuvieron que hacer para sacarla adelante. Pues otro hermano tuvo un problema ya un poquito más grande y bueno, ambos contaban cómo fue papá con ellas y cómo era papá de tranquilo, de sereno y no quejarse, como mi hermano José María, que tuvo como una encefalitis, no sé qué, algo así, parece que tenía un dolor muy intenso de cabeza y era chiquito, tendría 9, 7 años y papá le decía que ofrezca ese dolor y que él ofrecía que era oración, la oración de la cruz. Hizo un testimonio muy lindo mi hermano José María, la verdad que increíble, pero me imagino que para un padre ver sufrir a un hijo debe ser algo terrible, y en esa época no había los estudios que hay ahora, porque ahora enseguida encuentran el antibiótico para tal bacteria. Aquí era todo muy peligroso, todo, pero papá siempre tenía fe en la providencia y decía que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Él ya antes de las cosas sucedan ya aceptaba y sabía que eso era la providencia. Lo mejor lo vimos con su enfermedad, también se estaba entregado, sabía que era todo para bien. Ahí escribió un librito sobre la Santísima Virgen, porque no lo pudo terminar, pero que habla mucho de la Virgen al pie de la cruz, pero enseguida lo conecta con la resurrección, ¿no? O sea que yo lo leo y me estremezco cada vez que lo leo, porque pienso, es lo que él estaba pensando cuando estaba tan enfermo, que estaba al pie de la cruz, pero que sabía que iba a haber una resurrección. Era algo muy especial. Cada tanto lo leo y cada tanto me acuerdo de la actitud de él ante su cáncer terminal y todo, de su serenidad y esa ejaculatoria que decía que sea lo que Dios quiera. Tuvieron muchos problemas, pero las llevaban sus cruces con dignidad y con buena fe y con una gran confianza en la providencia y bueno, era así papá. Mamá comentaba de que ella lo seguía, pero que no tenía tanta fe como
como papá. Me parece que a veces me quería matar. Me acuerdo que ya hay un episodio de que ya era al final de su vida, y ya sabía que se iba a morir de cáncer muy joven, porque la empresa que trabajaba en una fábrica de vidrios, que estaba, la mayoría de las acciones eran de una empresa norteamericana, de Corning, porque yo nací ahí en Estados Unidos, en Corning, porque papá estaba trabajando ahí, estuvo un año en una pasantía, y entonces eh, acá había muchos líos políticos como siempre, y entonces la fábrica estaba un poco parada, entonces llegó, los norteamericanos hicieron un estudio y dijeron, bueno, que separen los hornos, y que despidan a 1.200 personas, porque no hay demanda, no hay demanda. Y entonces ahí papá parece que reaccionó y dijo, si despiden a alguien, yo renuncio. Y mamá, cada vez que contaba eso, se le llenaban, la única vez que la vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Qué hermoso testimonio que está dando Sara, que nos cuenta Sara sobre su papá, sobre el venerable Enrique. Qué maravilloso, ¿no? La vida que han tenido, ese noviazgo tan unido. Nos encontramos la próxima semana. Y antes de irnos, recuerden, nos mandan mensajes al 11 30 98 1000 o nos escriben en enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nos dejan las inquietudes, nos piden los links de los libros, nos piden también, le podemos mandar la estampa online para que la tengan en el celular y para que la tengan en la computadora y le puedan rezar al venerable Enrique Yo. Y por supuesto, oramos para que el Papa Francisco se recupere y pueda nuevamente estar brindándonos sus palabras, su cariño y su fe. Nos encontramos la próxima semana.